esta palabra de Dios, le puse las encrucijadas de la vida. ¿Cuántos saben lo que es una encrucijada? Yo creo que esta sí lo saben. ¿Alguien puede decir qué es lo que es una encrucijada? Un misterio. ¿Alguien más? Después conversamos, porque ahora estoy ocupado. Ya, más ratito, cuando baje, conversamos harto. ¿Alguien más? Sencillamente encrucijada es una intersección o una calle donde que se cruzan dos calles en forma... Pero primero vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo 7, 13 al 14. Las encrucijadas o la encrucijada de la vida. ¿Ah? Entonces, el 7:13 dice, querido hermano, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Fuerte la palabra, ¿no? 7:14 dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Es difícil. Y son solo unos pocos. Levanten sus manos y denle gracias al Señor. Somos de los pocos. ¿No? Somos de los pocos. Los que alguna vez lo encuentran. Entonces, siempre me hace recordar el tío de la hermana Verónica Delgado, José Delgado, el Señor lo inspiraba a escribir canciones cristianas. Y había uno que decía, una partecita que decía, dos caminos tú me trazaste y uno yo escogí, el angosto yo escogí, porque en él hay salvación y felicidad. Hasta ahí no. Esa era una parte, ¿ves? Eso me hizo recordar al leer esto de mi hermano José Delgado, que ya está en los brazos del Señor. Encrucijada, lugar donde se cruzan dos caminos o calles. Eso es en lo real. Y en forma figurativa, situación difícil en que no se sabe qué conducta o decisión tomar. Entonces, ¿cuántos pueden decirme que han pasado por encrucijadas? Levanten la mano. En relación, tampoco. Todos. Porque, por ejemplo, cuando los casados ya están en una encrucijada, ¿me caso o no me caso? Los estudiantes, ¿qué estudio? Una encrucijada. ¿Qué estudio? Matemática, contabilidad, medicina, ¿qué estudio? Una encrucijada, tomar una decisión. ¿Ah? Y a veces, y la encrucijada, por ejemplo, usted, supongamos, va buscando la calle Atacama y se va por O'Higgins, derechito para arriba, no la va a encontrar nunca, tiene que doblar y encontrar Atacama. Pero lo bueno de estas calles no son tan difíciles, algunas encrucijadas son más sencillas, porque hay señaléticas. Usted busca O'Higgins,
o Atacama, la encuentra rápidamente porque hay señalética, nombre de las calles y número, se ubica rápido, ¿cierto? Si no hubieran esas cosas sería una encrucijada difícil, pero hay otras encrucijadas muy difíciles. Por ejemplo, ¿qué trabajo tomar? ¿Me caso o no me caso? ¿Estudio o no estudio? ¿No? Hay tanta variedad que podría estar toda la tarde hablando y a lo mejor en su mente, si usted me está escuchando, puede pensar, sí, verdad que he pasado por muchas encrucijadas y ahora también estoy pasando. Lugar donde se cruzan dos caminos o calles, figurativamente, situación difícil en que no se sabe qué conducta o decisión tomar. Cada uno de ustedes y yo, durante nuestra vida, nos encontramos con muchas encrucijadas o alternativas. Y no podemos nunca evitar el tener que elegir un camino u otro en su vida. El hecho de que usted esté aquí eligió el buen camino, eligió el camino costoso, que pocos lo encuentran y que es difícil. Esa es la realidad de ser un hijo del Padre Celestial, de haber encontrado a Cristo como Señor. Entonces, querido hermano, en la Biblia, sigamos en la Biblia, cuando Moisés, bíblicamente hablando, se da cuenta de que ya él iba a partir de esta tierra. En Génesis 3:15 le dice al pueblo, ahora escuchen, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la calamidad y la prosperidad. 30:16, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. 30:17. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te aviso, te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Y esta segunda parte, las consecuencias de haber elegido mal, no es que Dios se enoje y te castigue y lo voy a torturar a porque no eligió servirme, sino que al dejar de servir al Señor, tú o yo elegimos servir al enemigo de nuestra alma, a Satanás, así de simple, viviendo en vidas de pecado, en vidas de desobediencia. Y como consecuencia de eso, Jesús dijo, el diablo vino a matar, a robar, a destruir. El diablo se encarga de seducirte para luego destruirte. ¿Se entiende, no? Entonces, no es que Dios está con una espada así, si te portas mal o con un látigo, yo te voy a castigar, te voy a dar como tarro, así, no. Las consecuencias de alejarme del Señor hacen que caiga en manos del destruidor.
El que no está en Cristo está expuesto a todo daño del enemigo de nuestra alma, que es Satanás. Lo estoy diciendo en forma bien clarita. Solamente, como decía el himno que creó el hermano, 2 caminos. Y en esos 2 caminos que hay, nadie te obliga. El Señor no te obliga, Él te invita. Como cantamos un himno antiguo pentecostal, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Es una invitación, no una obligación. El Señor no te va a obligar a recibirle, Él te invita amorosamente. Y el enemigo, a través de todo tipo de engaños, te seduce con las atracciones del mundo, con las atracciones de la carne, y trabaja con nuestras emociones. Las emociones nuestras son muy engañosas. Entonces nos hace ver cosas que no corresponden y son tan seductoras que aún a Jesús mismo el enemigo quiso seducirlo, intentando engañarlo 3 veces. Y por eso que la persona que ha elegido este camino debe ser una persona, o usted y yo debemos ser personas que estemos inmersos, metidos en la palabra de Dios. No puedes decir que tú eres de Cristo si no lees la palabra de Dios todos los días. No puedes decir que eres de Cristo si no oras al Señor. No buscas su ayuda, no buscas... Hoy en día se escucha muy poco, por ejemplo, reuniones de oración o orar para ser llenos del Espíritu Santo. Y eso hay que perseguirlo, hay que buscarlo, hay que renovarnos en esa búsqueda para que cada persona nueva tenga una experiencia personal. Y yo con mucha tristeza puedo decirle, por ejemplo, aquí, y les encargo mucho la oración, la mayoría de ustedes conocen, hay muchas señoritas que están alejadas del Señor, habiendo tenido una vida de muchos años en la iglesia, alejadas por completo del Señor. Y otras, a regañadientes, vienen acompañando a sus padres como para que ella piense que no está tan lejos del Señor la señorita. Es triste, y hay jóvenes también, pero he observado, tenemos toda una generación de señoritas que están dolorosamente, tristemente alejadas del Señor. Yo le encargo a todos que hagamos ferviente oración por ellas, para que mediante el Espíritu Santo sean tocadas y llamadas a un genuino arrepentimiento. Y una de las consecuencias de esto es porque muchas personas que se alejan es porque no tuvieron una experiencia íntima con el Espíritu Santo de Dios. Si usted es una persona joven o anciano, nuevo en la iglesia, yo le recomiendo que empiece a leer la palabra de Dios y empiece a orar insistentemente. Padre, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame, que pueda, Señor, hablar en lenguas, que pueda tu Espíritu Santo llenar mi corazón, tener una experiencia personal. Nosotros buscamos esa experiencia personal, pero hoy en día hay que buscarla, hay que esforzarse en buscarla, siempre ha sido así. El Señor llena de su Espíritu Santo a quienes lo anhelan, a quienes lo aman, a quienes lo desean
ardientemente. Y éramos algunos jóvenes y deseábamos tanto. Nos levantábamos 5 o 6 de la mañana a orar pidiendo el bautismo al Espíritu Santo. A la hora del almuerzo nos juntábamos a orar, entre ellos Carlos Ramos, hermano de la hermana Anita Araya. Y nos juntábamos a orar al mediodía. Antes de que empezara el culto estábamos orando, pidiendo el Espíritu Santo. Después que terminara el culto nos quedábamos orando, pidiendo el Espíritu Santo. Y lo hacíamos así a diario. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué cree que pasó con eso? Fuimos llenos del Espíritu Santo. El Señor hizo cosas maravillosas, prodigiosas, grandes. Entonces, eso el Señor quiere realizarlo en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, para poder vencer al enemigo, para poder vencer la tentación, para poder vencer los malos deseos que vienen del enemigo sobre nuestras vidas y sentimientos. Tenemos que buscar más llenura del Espíritu Santo. Hay coritos antiguos que cantábamos que decían: yo quiero más y más de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de los más antiguos? A ver, diga conmigo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Recibo más, decía después, ¿no? Pero eso no pasó de moda, querido hermano. El querer más y más de Cristo debe ser un anhelo, una pasión intensa en cada uno. Si queremos permanecer en Cristo, si queremos ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, entonces, dice la palabra del Señor, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. 30:19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, qué lindo sería si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Aleluya. 30:20. Puedes elegir esa opción. Escuche bien, hoy nos habla el Señor. Puedes elegir esa opción de vida abundante en Cristo Jesús, llenura del Espíritu Santo, milagros y una vida eterna, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Eso es actual. Hoy el Señor nos está hablando, me está confrontando a mí y a usted. Hoy nos confronta. Puedes elegir, nadie te obliga. Tú, independiente de todo, tienes que elegir entre la vida y la muerte, la perdición, la bendición y la maldición. Tú eliges. Después no te quejes. No sé si me están entendiendo. Levanten la mano los que me entienden. Gracias por los 4. Entonces, tú eliges. Josué también, en toda la Escritura se repite. Al final de su carrera también le presenta la misma alternativa. Josué 24:15. Pero si te niegas, ¿ve? Decisión. Nadie te está obligando. Decisión tuya, personal. Si te niegas a servir al Señor,
elige ahora mismo a quién servirás. O sea, clarito, o sea, no hay dónde perderse. Es el mismo desafío en nuestros tiempos. Tenemos que tomar decisiones, o sea, o es blanco o es negro. No hay colores, como en el arco iris hay muchos colores parecidos, el morado, el rosadito o el beige, que se parece un poquito al blanco. No podemos elegir, bueno, yo voy a elegir entre el blanco y el negro, me voy a quedar con el beige o el plomito, que no se note mucho, no puedes. Tienes que ir blanco o Cristo, blanco Cristo, blanco Cristo. Negro, Satanás y servicio a Satanás. Tú eliges a quién servir. Si tú dices, me deshago de Cristo, no quiero nada con Cristo, te estás tirando tranquilamente por tu decisión en los brazos de Satanás para destrucción y para condenación eterna. Es clarito lo que estoy diciendo, clarito. Tenemos que elegir a quién servir. Jeremías escuchó la voz del Señor que le decía, y dile a todo este pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. ¿Ve? Dios en su amor nos creó con una cosa que se llama libre albedrío. Usted elige. No puede echarle la culpa a nadie. Algunos le echan la culpa, es que Satanás tampoco. Porque usted eligió pecar. Satanás te presenta el cebo, pero tú eliges comer ese cebo o no. Tú eliges desobedecer el mandamiento de Dios, desobedecerlo u obedecerlo. Y decir, como Jesús, apártate de mí, Satanás, que me eres espanto. Fuera, en el nombre de Jesús, escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el hacer este pecado, el hacer esta sinvergüenzura, es que estoy escogiendo servir al Dios de este mundo, que es Satanás. Entonces, en esta vida, hermano, no hay colores distintivos, blanco o negro, Cristo o el enemigo. Entonces tenemos que elegir diariamente servir al Señor de todo corazón. Sigamos. Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira de Dios. Otra vez, los que creen, los que eligen. Juan 14:6, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Un solo camino. Hablamos entonces, queridos hermanos, que la humanidad entera y nosotros, todos, estamos frente a una encrucijada, dos caminos, uno ancho sin Dios, sin arrepentimiento, sin aceptar el señorío de Cristo. Y esto es lo triste de esta situación, que aún hay quienes, conociendo la palabra de Dios, la rechazan para vivir de acuerdo a su manera pecadora. Incluso manipulan con la palabra. Algunos se aprovechan de esa palabra que se llama gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, podemos vivir como se nos dé la gana. Es otra mentira satánica. El gran engañador inventa muchas cosas. Aún hay quienes, conociendo la palabra de Dios, la rechazan para vivir de acuerdo a su manera pecadora.
tienen religión, aún evangélica, pero no conocen al Señor ni se sujetan a Él. Ni se sujetan a Él. Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo, ¿ve? Libre elección, libre albedrío. No quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en la oscuridad y confusión. ¡Qué terrible! Yo espero que el Espíritu Santo, junto a esta palabra, nos ilumine a todos para que tomemos decisión, hermano. No, yo le llamo, yo no quiero que usted ni yo ser canuto. Hay mucho canuto en el pueblo evangélico. No todos son canutos. Canuto, usted sabe, los fideos canutos tienen entrada y salida. Y el dicho chileno dice, le entró por un oído y ¿qué más? Le salió por el otro. A nosotros, Señor, yo quiero que tu palabra entre por mis dos oídos y se quede en mi cerebro, en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mis sentimientos, en mi mente, en mis recuerdos, tu palabra, que no se escape ninguna palabra que tú me indicas, Señor, porque yo quiero permanecer firme en tus caminos. Firmeza. Les quedó oscuridad. Jesús dice en Juan 19, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, como buenas ovejas del Señor. Y Hechos 4:12, una declaración. Y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El único nombre, el único camino, la única verdad, la única vida, el Señor Jesucristo. No hay otros caminos alternativos. El camino al cielo es Jesucristo, no hay camino alternativo. Algunos han elegido la religión, desde la musulmana hasta la canuta, vivir vidas canutas. ¿Qué significa? Que en la iglesia, en el local de reunión o cuando estoy con hermanos, con pastores, uy, me faltan las alitas nomás y esa cosa que dibujan aquí a los santos. ¡Ay, qué lindo el hermano! Después llego a la casa, soy el demonio en persona en mi familia. Llego al trabajo, me echo al bolsillo o al bolso lo que esté a la mano, porque hay que aprovechar la ocasión. Todo el mundo lo hace, así que me robo algo, no. Un hermano que no está aquí una vez me avergonzó cuando estábamos hablando de esto. Pero Carlos, tú me dijiste que 5 o 6 clavitas que nos robemos no era pecado. Echó a perder el mensaje. Pero no es así, nunca lo dije. Poco o mucho hay que ser honestos, honrados. Y qué lindo es poder, a los pastores a veces viene gente importante y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero un trabajador que sea honrado. Tú que eres cristiano, y recomiéndame a uno. Y qué triste es saber en su ser interno que a veces no puede recomendar. Como le pasó a un patrón que contrató a un hermano cristiano evangélico y le dijo, hermano, él era cristiano también,
y le dijo, hermano, ¿usted paga sus diezmos? No, no pago. Ah, no me sirve para la pega, le dijo. ¿Y por qué? Si le robas a Dios, ¿cómo no me vas a robar a mí? Así que no te contrato. Cosa que pasa. Entonces, 2 Corintios 7, 9 al día, ahí les recomiendo que lea toda 2 Corintios, ahí usted va a encontrar como el entendimiento de lo que Pablo dice aquí. Ahora, la carta severa que envió Pablo a estos hermanos. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado. Él mandó una carta durísima reprendiéndolo. Y les lastimó eso, pero él no se alegra porque su carta los lastimó, le explica. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor que ustedes sintieron hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Eso esperaría yo esta noche. Que, incluido yo, todos nosotros examináramos nuestra vida, examináramos cómo nos hemos estado comportando, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en el estudio, sea cuando andamos solitarios en vacaciones, porque algunos cristianitos también, bueno, antes yo, ojalá que no sea así, antes los canutitos de los años, muchos años atrás, yo tengo más de 40 años en el Evangelio, había un 18 de septiembre, se descarriaban para esa fecha. Tomaban chicha, vino, bailaban cueca. Después volvían por ahí, por octubre estaban volviendo. Venía Navidad, Año Nuevo, se volvían a descarriar. En todas las fiestas habían muchos descarríos y después volvían otra vez a la iglesia. Era cosa de todos los años. Y era extraño que tú veías a algunos predicadores que predicaban fervientemente, por ejemplo, pongámosle en agosto, y en septiembre estaban descarriados. O sea, hacían un evangelio mixto, una mixtura. No puedes mezclar lo blanco con lo negro, no se mezcla. El evangelio no admite mezcla. Si vas a vivir una vida cristiana, empieza a vivir la vida cristiana. Va a ser difícil, va a ser complicado. La palabra de Dios lo dice, esa es la realidad. Si te han predicado un evangelio de pura bendición, de puras cosas bonitas, todas cosas lindas, preciosas, no, vas a pasar pruebas. En el mundo tendréis aflicción, pero confían, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, mi Espíritu Santo en ustedes les capacitará para que ustedes sean más que vencedores mediante el Espíritu Santo poderoso que habita en ustedes, porque ustedes han decidido mantener una relación con el Espíritu Santo diaria, han decidido mantener una relación con la palabra de Dios y han decidido mantener una comunión con la hermandad en Cristo. Y eso lo va a hacer fuertes. Y van a poder decir, es difícil lo que está pasando, otra persona no la sobrellevaría, se dejaría vencer, pero yo no, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. La palabra todo en griego significa todo. Todo. Cualquier tipo de situación difícil que estés pasando. Algunos se desilusionan, supongamos el pastor, ojalá que no sea así. Tuve un desacierto con un hermano
y el hermano se alejó del Señor porque yo le fallé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo le fallé, el Señor no le ha fallado. Él murió por usted en la cruz. Es tiempo que tome la decisión de servir a Cristo comprometido al 100%, no al 50%, no al 70%. El otro restito para vivir en sus placeres mundanos, no. Renuncie, tome decisiones de renunciar, querido hermano. Me alegro de haberle enviado esta carta, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza. El Señor quiere que usted y yo tengamos una tristeza. Ahí estoy alegre, muy alegre, pero Señor, yo ahora quiero que estés triste. Que estés triste. La tristeza que Dios quiere que su pueblo, o sea que ustedes y yo tengamos, de modo, dice él, el apóstol le dice a los hermanos allí, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera diciéndole la verdad. Si usted quiere vivir un evangelio a media o está viviendo un evangelio a media, por favor, tome la decisión. El camino es de valientes. Tome la decisión de servir a Cristo pese a que pese y pase lo que pase. Cristo, Cristo hasta el final. Tiene que tomar esa decisión, querido hermano. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Estoy triste, vengo al Señor, pido perdón y sigo en un proceso de tristeza. No es que llego y estoy 5 minutos orando y ahora, feliz, alegre, pasó todo. No, vivo un proceso como hija, como hijo de Dios, en la cual me arrepiento y a veces tengo que pagar consecuencias de las actitudes malas que tuve, pero sigo a Cristo y Él me va restaurando en un proceso. Mientras sufrimos eso, nos va alejando del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse. Si anda triste por eso, sea capaz. Hermano, ¿por qué estáis triste si el Señor nos da gozo? No estoy triste según Dios, porque el Señor me alerta, el Señor me llamó la atención de lo mal que estoy haciendo y yo me he arrepentido y ahora estoy pagando o viviendo y eso me aleja del pecado, me limpia del pecado y me acerca a la santidad y eso ahora voy a tener gozo más adelante porque voy a vivir en la certeza de mi salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Y hay otra tristeza, la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. A veces sufro situaciones y me entristezco y creo que Dios no quiere nada más conmigo. No, siempre el Señor, siempre le digo a la gente, nunca Dios está con un dedo acusador, sino que está con sus brazos acogedores, buscándote, llamándote. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, yo les haré descansar, yo les haré descansar. Debemos tomar decisiones revolucionarias, radicales, de una vez por todas.
Cristo, 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 nada más. A Cristo, solo a Cristo. Lo que tenemos que hacer, Romanos 10, 9 al 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y ahí yo creo que la mayoría sabe lo que significa Señor, que es el dueño absoluto de tu vida. Si usted le dice, Jesús, tú eres mi Señor, usted le está diciendo, tú eres mi dueño, tú eres mi creador, todo te lo debo a ti y yo debo obedecerte en todo. Eso es parte de reconocer a Jesús como Señor de su vida. No puedo decirle Señor, yo te voy a decir Señor, pero 24 horas, ¿qué te parece? Hagamos un trato, yo te voy a servir 22 horas y 2 horitas me la voy a dejar para mí, para vivir a mi pinta, para hacer lo que se me dé la gana. No. Sujeción de 24 horas al día al señorío de Cristo, en mis actitudes, en mis conversaciones, en lo que veo en la televisión, en el uso del celular, en el uso de las redes sociales. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que autoexaminarme y renunciar, aunque parezca, porque todo lo del mundo es muy encantador. Pero lleva a condenación, lleva a condenación. Así que eso es reconocer a Jesucristo como el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. No puedo ser cristiano anónimo, alcohólico anónimo hay, pero cristiano anónimo no. Tenemos que declarar públicamente que somos cristianos o canutos, como quieran llamarlo, pero soy hijo, hija de Dios. Tomé la decisión y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo el que cree. Entonces, una cosa que tenemos que hacer siempre es reconocer y hacer, en segundo lugar, una decisión personal de seguir a Jesús, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Hoy en día el evangelio ese de fantasía que se vive, a algunas personas se les muere el perro que querían y se enojan con el Señor porque se le murió el perro. Parece chiste, pero ocurre. O cosas así. No. Decisión personal de seguir a Jesús, pase lo que pase. Entonces, Lucas 9:23, dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere, o sabe decisión, ¿ve? Nadie lo está obligando, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Esa manera, algunas personas cristianas me dicen que yo soy así. Es que yo soy así, es mi manera de ser, nadie me la cambia. Entonces, jamás recibiste a Jesús como Señor. Si recibiste a Jesús como Señor, avisas que renuncias a todas tus malas maneras de vivir y a tus propias opiniones. Ahora, si el Señor dice lo que tú pensabas que era blanco y el Señor te dice que es negro, amén, Señor, es negro, renuncia a esto. Hacer estas cositas, esas peliculitas fuertes, subidas de tono, que yo veía y era para reírme un poco nomás. No, hijo, te estás envenenando la mente, estás ensuciando tu alma, te va a hacer daño.
renuncia. El Evangelio es enfrentar las situaciones de la vida como para vivir como Jesús. Tienes que abandonar tu propia manera de vivir, tomar tu cruz cada día y seguirme. ¿Ves? El tomar una cruz significa sacrificio, significa un costo. No es que jajaja, tú llegaste a Cristo y todo es rico, bonito, hermoso, sí, hay cosas hermosas, pero hay muchas dificultades y pruebas, y yo por seguir a Cristo voy a pasar por pruebas y dificultades. Este evangelio a muchos no les gusta, pero este es el verdadero evangelio, el camino estrecho, el camino angosto. El otro, el camino ancho, ahí van montones de religiones, ideas pseudo cristianas, y cada uno vive como se le da la gana y cada uno interpreta como se le da la gana. Tengo mucha gente que se acerca a mí al saber que soy pastor en la feria y me empiezan a hablar de unas doctrinas de esto, de aquí, de allá, y a apelar a medio mundo de los otros evangélicos. Y yo le digo, si tú estás hablando mal de otro, también tú estás errado en el camino. Ya, estás errando. Busca al Señor. Entonces, creer, la otra cosa que hay que hacer es creer correctamente. Arrepentimiento sincero. Reconocer abiertamente, declarar públicamente a Jesús como el Señor y dueño de tu vida. No me avergüenzo del Evangelio Santo, dijo el apóstol. Creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y con todo mi corazón, diga conmigo, Jesús es el buen camino. Jesús es la verdad absoluta. Jesús es la vida eterna. Ahora hay otra parte que Canutilandia también vive mucho, se ha comprobado, por ejemplo, Chile, supongamos, usted le pregunta a 10.000 chilenos si creen en Dios, 9.000 o más le van a decir que sí. Claro, vos loco, ¿cómo van a creer en Dios? Sí. Y le dan explicaciones, hasta le predican. Creen en Dios. Pero hay que creerle a Dios. No solamente creo en Dios, sino le creo a Dios lo que Él me dice. El Evangelio puro y verdadero de Jesucristo. Jesús es el camino. Tengo que abandonar la vida mentirosa, de pecado, la vida hipócrita, la vida farisea. Tengo que vivir a medida que voy creciendo en la palabra, conociéndola, ir viviendo esa palabra. Ir viviendo esa palabra. Creer en Dios es bueno, pero cuando en verdad le crees a Dios es cuando experimentarás la verdadera plenitud de Él, la llenura de Él. Yo creo que tú, Señor, para estos tiempos, tu palabra no ha cambiado. Y lo que dice tu palabra yo voy a buscarla y voy a pedirle ayuda, porque solo no puedo, sola no puedo. Si tú quieres vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo es imposible, hermano. Tenemos que buscar llenura del Espíritu Santo. Caso contrario, por lo que sea, por las emociones o por el intelecto, te vas a alejar. No me gustó esto, no me gustó esto otro. Tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Creer en Dios con fe verdadera. Sobre todo, entender lo que es un verdadero arrepentimiento. Para lograr el perdón de Dios, la reconciliación con Él y mediante su poder nacer de nuevo
y vivir en obediencia a su palabra. Escuchaba un predicador esta mañana que contaba la experiencia que un pastor dijo: yo no hago nunca más campañas evangelísticas. ¿Y por qué?, le decía él. Porque días atrás vino un evangelista y usó las palabras, un poquito de música. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Quién no? Si usted piensa bien, ¿quién no? Si yo les preguntara, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos dirían, sí, yo quiero ir al cielo. Y así, preguntas básicas. Te voy a invitar a hacer una oración. Tú dices que eres pecador y el Señor te perdona y ya estás yéndote al cielo. Pero hay que, entonces el pastor decía, y por eso, pero ¿cuál es la razón? Que vino el evangelista, predicó, y 100 personas más o menos se convirtieron a Cristo según el predicador y el evangelista. Y el domingo siguiente no llegó ninguno de los que se convirtieron a Cristo, nadie. Así que, y seguramente el evangelista va a ir a otra iglesia a predicar y dice, estuve, por ejemplo, en Copiapó, en el Centro Cristiano Koinonia, y 100 se convirtieron a Cristo, 100 son hijos de gloria, digamos gloria a Dios, aleluya, hermano, por esos 100 que se convirtieron. Y no ha pasado nada, porque evangelizar es hablar la verdad de Cristo, es enseñarle lo que es un verdadero arrepentimiento y varias otras cositas. ¿Me entiende? Entonces, nosotros debemos ser no de los productos de una cosa emocional del momento, sino que debemos ser personas que tomamos la decisión, y yo pienso, creo que cada uno de ustedes han tomado la decisión firme, correcta, de servir a Jesús y seguirlo pese a lo que pese, pase lo que pase. Y eso alegra mi corazón, pero yo le digo que para ser firme en esto, usted necesita llenura del Espíritu Santo. Usted necesita instruirse en la palabra. Usted necesita disipularse con otro hermano. Usted necesita mantener una vida de comunión con el cuerpo de Cristo para ser alimentado y ser corregido. Usted necesita tener un espíritu humilde de decir, yo quiero que me ayuden, quiero que me enseñen, si estoy equivocado, quiero cambiar, arrepentirme, para vivir con un corazón lleno de paz, de alegría. En obediencia a su palabra. Si no creo lo que Dios dice, aunque declaro creer en Dios, le rechazo. Yo digo que creo en Dios, pero lo estoy rechazando, pues no creo su palabra al no, escuche bien, al no procurar vivir conforme a su palabra. Si tú te convertiste a Cristo, tienes que procurar vivir de acuerdo a su palabra. ¿Ah? Decimos creer en Dios, pero creer en Dios de verdad involucra arrepentimiento, fe, obediencia. Creer, confiar, obedecer. Y ahí seguramente la palabra esa, que nunca uso esas palabras, pero me llamó la atención, emuná. Esa es la palabra judía que significa creer. Y eso yo quiero que le quede bien claro con todo lo que hablé, que le quede esto grabado. Creer es confiar y es obedecer.
Si yo digo ser creyente en el Señor, voy a procurar obedecer su palabra en todas las áreas de mi vida. Creer es confiar plenamente de lo que el Señor me está diciendo es para mi bien. Y como estoy confiando plenamente en eso, voy a obedecer su palabra, lo que Él me manda. Aunque en mi mente hayan fortaleza, la voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Aunque hayan dudas, la voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Voy a creerle a Dios que lo que Él me está indicando es lo correcto para mí, no lo que a mí me parece, ni siquiera a veces lo que siento. Porque muchos cristianos, sí, pero es que yo siento que, y el otro siento, o sea, serían 200. Todos sienten, no. Viva de acuerdo a la palabra de Dios, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, paso a paso, escudriñando la Escritura, siendo llenos día a día del Espíritu Santo y viviendo en comunión con un cuerpo de creyentes. Creer, confiar, obedecer, eso significa creer. Emuná significa creer, confiar, obedecer. Si usted dice que cree, entonces va a obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. Dura es esta palabra, ¿qué pues podrá soportarla? Ore conmigo, diga: Padre, en el nombre de Jesús, quiero creer en ti y creerte a ti. Perdóname, las dudas las echo fuera. Toda desobediencia a tu palabra, la cual tú me estás convocando hoy, ruego me perdones. Esto es un comienzo de mi vida individual. Buscaré hacer que tu corazón se goce conmigo. Porque tu palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. O sea, si yo te obedezco, tú estarás gozoso y serás mi fortaleza y mi escudo y mi sanador y me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Padre, recurro a la preciosa sangre de Cristo para definirme como hijo, como hija tuya, renunciando a todas esas cosas que han invadido mi vida, que me hacen vivir niveles de tibieza espiritual. A los tibios tú los vomitarás de tu boca. Yo no, Señor. Yo quiero estar ardientemente ligado a ti, lleno de Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, perdóname por haberte dejado de lado. Pido me perdones y vuelve a mí. Quiero, como David, decir: Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme al gozo de la salvación. Mucha paz tienen los que confían en tu palabra. Yo decido en esta hora ser de los que confían en tu palabra. Gracias, Jesús. Paso a paso quiero ir profundizando en una comunión
personal, comunitaria, intensa contigo, mi Dios. Gracias por tu perdón. Gracias porque me das la oportunidad de rectificar. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de restauración. Gracias, papá. Tomamos decisión de servirte. Ya no queremos jugar más con tu palabra, sino que queremos entenderla, creerla y obedecerla. Ayúdanos, Espíritu Santo, para esto. Gracias, papá. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador y mediador. Amén. Gracias, Jesús.